Reportajes Tele 13. Si el terror tuviera un sonido, en la Araucanía sería algo muy cercano a esto. Ya pocos dudan que el uso de armamento de guerra en ataques a civiles y policías se está extendiendo. Una parte de estos ataques son orquestados por grupos radicales, no necesariamente vinculados entre sí, con una orgánica horizontal y de gatillo fácil. ¡La munición! ¡Me dieron! La detención de un exfuncionario judicial con un arsenal de armas y explosivos plantea la duda de qué tan permeados están los organismos públicos. ¿Hasta dónde se extienden los hilos de la violencia en la Araucanía? La detención de un funcionario judicial de Traiguén con un arsenal en su casa dejó a la vista la posible red que grupos radicales mantendrían en organismos públicos vinculados a la investigación de la llamada violencia rural en la macrozona sur. A diferencia de lo que se pueda pensar, no es solo una organización la que está detrás del uso de armas de guerra en la zona. Y por supuesto, no todos quienes reivindican la recuperación de tierras ancestrales están a favor de este camino. Esto es Reportajes de Tele 13. 2, 3 y... Según quienes compartían con él en su trabajo, el perfil de Juan Pablo Pirce, el exfuncionario judicial, detenido con un arsenal en su domicilio en Traiguén, es el de un hombre tranquilo, amable con quienes trataba como oficial de sala, especialmente con efectivos policiales. Bueno, usted puede hacer todos los movimientos que usted quiera, pero yo soy funcionario judicial. Le estoy diciendo. Sí, perfecto, eso lo sabemos también. Por eso, su detención y el hallazgo de armas en su domicilio tomó por sorpresa a carabineros que respondieron a una denuncia por venta de droga. También dejó atónitos a quienes creían conocerlo. Si bien se trata de armas antiguas, tienen un poder de fuego varias veces superior a las que utilizan la mayoría de los carabineros en la zona. Arma de fuego y munición que está, ¿no es cierto?, diseñada para la guerra, más una cantidad enorme de munición con la cual se podrían haber efectuado muchos atentados, muchos actos de violencia, y con esa cantidad de munición podría haber muerto una enorme cantidad de personas. Para efectos jurídicos, no basta con la estrella Guñelve pintada en la culata de este fusil de guerra FAL. Las primeras diligencias que se están realizando en laboratorios especializados buscan determinar si este armamento se usó en alguno de los 310 atentados que se han registrado en la zona desde el año 2018. Nos están quemando las casas, ya están quemando el terreno de atrás nuestro y nos tuvimos que escapar en bote. Chuta, qué pena, señor, qué pena lo que está pasando aquí, señor. Esto parece un infierno. Sin ir más lejos, en octubre del año pasado, desconocidos mataron de un disparo en la cabeza a Pedro Gabriel Cabrera Benavides en medio del ataque a un furgón de trabajadores que la víctima conducía en Collipulli. El arma homicida era del mismo calibre que la encontrada en el domicilio de Pirce, un fusil de guerra. Todavía no hay detenidos por este crimen. Deberá indagar si las armas que se le encontraron a este imputado, si la munición que se le encontró a este imputado, si la mecha detonadora, si el explosivo que se le encontró tiene alguna vinculación o podría tener algún grado de participación con algún otro tipo de delito. Lo que es peor aún, que había sustancia que está diseñada como explosivo para, ¿no es cierto?, provocar más daño aún, tanto así que se podría haber explosado una planta de un edificio entero. Pero establecer posibles vinculaciones de este exfuncionario judicial resulta hoy todavía más relevante. Él tenía acceso a información sensible sobre procesos judiciales relacionados con la llamada violencia rural. Y es por aquello que se incautó, ¿no es cierto?, los celulares de aquel, se incautó también los computadores, los elementos técnicos que él tenía para indagar aquello. La investigación que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía estableció vínculos de Pirce con Emilio Berkov, quien estuvo asociado a la coordinadora Arauco Mayeco y posteriormente a la organización Huaychán Aucamapu, una de las más violentas en la macrozona sur, que se ha adjudicado o reivindicado más de 73 atentados en los últimos años.
Berkov fue detenido el año pasado en medio de un operativo antidrogas. Era parte de una organización que pretendía hacer llegar casi 1 tonelada de pasta base a Concepción. Está en prisión preventiva a la espera del juicio oral. Solo 3 días después que Juan Pablo Pirce ingresara a prisión preventiva, Gendarmería solicitó su traslado a un penal de mayor seguridad que el de Traiguén, uno que, por cierto, él conocía perfectamente como funcionario del Poder Judicial de esa comuna. Había, a juicio de la institución penitenciaria, riesgo de fuga, incluso con apoyo desde el exterior. Y precisamente por ese motivo este traslado se está realizando bajo estrictas medidas de seguridad y control. Ha llegado personal especializado de Gendarmería y también del GOPE para comenzar este traslado hacia la ciudad de Valdivia. Poco después de subir al carro de Gendarmería, este exfuncionario público gritó una consigna que dice mucho sobre sus eventuales vinculaciones. ¡Autonomía! ¡Territorio! ¡Libertad! Finalmente se confirma, producto de estos gritos, que se hacía parte, o por lo menos compartía, la violencia que se ha visto en la región de la Araucanía y en la macrozona sur. La figura de este supuesto ayudista dentro de un tribunal ubicado en plena zona roja puso en alerta al gobierno y también al Poder Judicial. Por eso comenzó una intensa revisión de posibles vínculos de funcionarios del Estado con grupos asociados a la violencia. Hay que tener certezas de que ningún funcionario judicial, particularmente de aquellos tribunales de la macrozona sur, tiene participación o está inhabilitado para conocer de estas causas porque comparte de alguna forma estos hechos de violencia. Pero, ¿qué piensan de este supuesto activista recién detenido y este gigantesco arsenal en una de las comunidades que en la macrozona sur es vista como referente en cuanto a reivindicación de tierras? Estamos ingresando a la comunidad Temucuicui autónoma aquí en la comuna de Ercilla para poder entrevistar al lonco Víctor Queipul por un camino que de alguna forma está vetado para las policías y para todo tipo de organismo del Estado, a menos que exista un aviso hacia los líderes de la comunidad. En esta zona se ejerce control territorial y por eso tuvimos que realizar esta coordinación para poder ingresar. Es la misma zona donde a principios de año un funcionario de la PDI fue asesinado en medio de un masivo allanamiento en búsqueda de drogas. En los sectores donde históricamente se han registrado atentados, es obligatorio mantener máxima precaución y solicitar a los líderes locales la visita a sus comunidades. Aún así, el riesgo no desaparece. Hay zonas donde operan grupos que no responden a liderazgos locales y actúan en base a sus propias motivaciones o intereses. Mientras ingresábamos, vemos a la distancia a 3 personas vestidas con indumentaria táctica. Se preparan para detenernos en el camino. No son policías, ni tampoco militares. Bajamos la cámara, pero continuamos grabando. Buenas tardes. Hola. Vamos a ver al lonco. ¿El lonco? ¿Quién es usted? Quien controla nuestra identidad e intenciones está encapuchado. Utiliza vestimenta de camuflaje y un chaleco táctico. Al menos él no está armado. Mi nombre es Alejandro Rivera y venimos a entrevistarlo. ¿Somos periodistas? Sí. ¿Tiene su carnet? Claro. Tras chequear nuestra identidad y revisar el vehículo, con equipos de radio confirman que la entrevista estaba concertada. Nos permiten el paso. Esto es lo que en la macrozona sur se conoce como control territorial. Es un fenómeno único en el país que ni siquiera ocurre en zonas donde, por ejemplo, opera el narcotráfico o el crimen organizado en Chile. Aquí la comunidad de Temucuicui no entra cualquier persona. Aquí nosotros lo vamos a defender de cualquier manera. El control territorial, porque al final hay un lonco, pues si entra cualquier persona como que aquí no hay nada, entonces, ¿qué están haciendo la autoridad mapuche? Víctor Queipul Guayquil es el lonco o líder de la comunidad. Su discurso habla de reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, el cuidado de su identidad cultural y también la autodeterminación.
De cuestionar la violencia, muy poco. En su visión, el pueblo mapuche tiene el derecho a defenderse. Todavía no hemos dicho que vamos a usar la arma, pero de cualquier cosa, por ejemplo, de que lo estemos enfrentando en una situación como eso, también de alguna manera la autodefensa tiene que salir de las comunidades, lo vamos a organizar. Por eso es que igual distintas partes, por ejemplo, cuando ahora se ha visto que se han levantado comunidades, no es así por casualidad. El ataque a los reporteros de TVN no solo fue el ejemplo cúlmine de la violencia en la zona, también demostró que la influencia de antiguos grupos organizados en la reivindicación de tierras, como la coordinadora Arauco Mayeco, encabezada por Héctor Yaitul, están debilitados. Hoy son otras las organizaciones más activas en este sector. Algunas de ellas vinculadas al robo de madera. En la zona donde el equipo de prensa fue atacado, opera principalmente la resistencia mapuche Lafkenche, que con imágenes como esta ha reivindicado varios de los últimos ataques en la carretera que conecta Tirúa y Cañete, incluyendo la detonación de una autobomba en el puente Yeuyeu el año pasado y la destrucción, también con una bomba, de una antena de telefonía móvil. Dentro de sus integrantes se contarían al menos 7 de los llamados presos políticos mapuche. 6 de ellos están en prisión preventiva, no precisamente por su activismo. Se les imputa, entre otros delitos, el homicidio calificado de Eleodoro Rayman Coñuel, de 69 años, en un camping del lago Lanalhue, que un grupo de unas 50 personas pretendía recuperar en diciembre del 2019. Muchos de los ataques que hoy ocurren en la macrozona sur hacen referencia a esos 36 detenidos cuyo proceso judicial es cuestionado por grupos radicales que exigen su liberación. Dentro de esos detenidos, además de los ya descritos, se cuentan integrantes de los 4 principales grupos que operan en la zona. La ya mencionada resistencia mapuche Lafkenche, con 8 integrantes, Huechan Aucamapu, también con 8 personas detenidas. Resistencia Mapuche Mayeco, con 12 detenidos que forman parte de este grupo, y un detenido asociado a la coordinadora Arauco Mayeco. Delitos como homicidio calificado, incendio con resultado de muerte, robo con violencia e intimidación, tráfico de drogas y robo de madera figuran como las imputaciones principales hacia esas personas. Esas acciones colisionan con otro grupo de comunidades cercanas al Fundo Choque, que optó por negociar directamente con quienes durante años fueron sus adversarios, las empresas forestales. Estas comunidades de Yeuyeu fueron vinculadas por el líder de la CAM, Héctor Yaitul, con el ataque al equipo de prensa. Lo mismo hicieron las comunidades Lafkenche, que por esos días emitieron esta declaración pública. Quienes hoy están trabajando con las forestales, avanzando por la vía del diálogo, son considerados como yanaconas o traidores. Cuando un territorio toma su decisión, no hay división al interior del territorio. Hoy día, en el Yeuyeu no existe división de los loncos, de los dirigentes, de la gente que realmente plantea el tema de que el que estamos haciendo nosotros fue consensuado. El interés de estas comunidades para dialogar con Mininco por la restitución a largo plazo de sus tierras ancestrales afecta las operaciones delictuales de robo de madera e incluso narcotráfico en esas mismas tierras de otros grupos de personas. Por esa razón, los dirigentes de esta iniciativa pacífica están amenazados de muerte. La violencia entre mapuches aquí es tal que la comunera que leyó el comunicado de repudio al ataque a TVN sufrió la quema de su vivienda días después. Hoy día el 98% de la provincia de Arauco busca mejorar su calidad de vida, busca ser grandes personas de trabajo, esforzadamente se desarrolla, esforzadamente lucha por sobrevivir, y el 2% es el que hace la violencia, o el 1%, y al final, ¿quiénes son los que están en los medios de comunicación? Lo que ocurre el día a día dentro de la violencia. Altera la buena convivencia dentro de la comunidad, y la forestal quiere eso, porque al final también la forestal quiere que de alguna manera ellos tener como una opinión, que como que ellos están apoyando, que están ayudando y cuestiones como eso. Que si eso llegara a pasar, a alterar la buena convivencia en la comunidad, ellos tienen que hacerse responsables.
En el predio donde Víctor Queipul nos recibió, al interior de Temucuicui, está a la vista un letrero de la resistencia mapuche Mayeco, otro de los grupos asociados a acciones de violencia y con un detenido por narcotráfico. Días después de esta entrevista, uno de los hijos del comunero sería detenido por presunto tráfico en pequeñas cantidades de marihuana. La Corte de Temuco rechazó la solicitud del gobierno de dejarlos en prisión preventiva. Durante los últimos días, nuevos atentados a maquinaria agrícola e incluso viviendas particulares mantienen latente el clima de tensión en la zona, incluso entre comunidades. No hay controversia con las comunidades, porque no es un trabajo, es un proceso, digamos, de recuperación de aquí a un largo plazo o corto mediano plazo. Los grupos radicales, que hoy están más activos, obtienen financiamiento derivado de acciones delictuales, lo que además les permitió tener armas de grueso calibre. Por eso la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía busca conocer cuanto antes qué historial delictivo tienen estos fusiles y qué tipo de apoyo, además del acopio de armamento, prestaba el exfuncionario judicial a los grupos que hoy miden fuerzas en la zona. Aquí, detrás de una causa legítima, nuevamente, parece ocultarse, para algunos, la causa del narcotráfico. Obviamente, en ese periodo, que va desde que él tiene conocimiento que pretende la policía ingresar a su inmueble hasta que en definitiva ingresa la policía con la respectiva orden judicial, pudo perfectamente haberse manipulado evidencia, haberse intentado hacer desaparecer elementos técnicos como eliminación de conversaciones, grupos de WhatsApp. ¡Al piso, Julián! ¡Al piso! ¡Más munición! Eso implicaría la eventual imputación de más delitos a Juan Pablo Pirce como posible encubridor. Informes de inteligencia revelan además que dentro del mismo tribunal en Trellén hay otras personas con presunta vinculación a líderes radicales. Se indaga si existió al menos la filtración de información clave que pudiera haber afectado las investigaciones en curso, esas que buscan dar con los autores de ataques y crímenes que parecen no tener control en las regiones afectadas por la llamada violencia rural. Un concepto que para las víctimas no logra definir en su justa medida lo que aquí está ocurriendo. Muchos prefieren hablar simplemente de terrorismo.